Hola chicos, bueno, lo primero de todo, perdonadme la voz, estoy un poco pillado por la voz porque es Semana Santa y es lo típico, ¿no? Que de pronto hace calor o frío, pues eso. Hoy empezamos un nuevo proyecto que se llama Desmo porque la base para hacer este proyecto nuevo es la Ducati 500 Desmo, creo que es del 78, 1978. Luego ya veremos cómo la llamamos. De momento, Desmo. Además, es una palabra mítica dentro de lo que es Ducati, ¿no? La historia de Ducati, la cultura de Ducati, los tifosi de Ducati. Desmo es una palabra mágica. ¿Por qué me meto con este proyecto? Bueno, pues claro, porque me apetece. Porque es un reto, porque es un reto y porque va contra todo, es antisistema, es un proyecto antisistema, me mola mogollón. Ya, fijaros, os hago ya un spoiler, no hemos empezado ya, aunque ya hemos grabado y esto va al revés y empezamos por al final, pero por el principio, bueno, o al revés. En cuanto la gente ha sabido que he puesto fotos de cómo va el proyecto, rápidamente se me han tirado a la yugular diciendo que cómo pierdo el tiempo y el dinero en la peor moto que ha fabricado Ducati, prácticamente que estoy loco, ¿no? Bueno, pues eso me motiva, ¿ves? Me motiva. Yo pienso que todo puede tener una segunda oportunidad. Todos hemos tenido una segunda oportunidad. Hasta los idiotas pueden tener una segunda oportunidad. Bueno, ¿por qué no le vamos a dar una segunda oportunidad a la moto más odiada de Ducati? Eso podría ser la moto más odiada de Ducati. Bueno, ha habido más modelos odiados, pero vamos, este se lleva la palma. Bien, bueno, es una moto, refleja perfectamente en la época en la que se hizo, que es en los años 70. Es una moto que estuvo en producción desde el año 75 hasta en los últimos estertores del modelo que es en España, el 83, ahora os lo iré contando. ¿Por qué os digo que es un fiel reflejo de la época? En los años 70 yo empecé con 9 años y tal, ¿no? Bueno, pero terminé con 19. La infancia, la adolescencia. Fue una época realmente convulsa, igual que en los años 60 fue una época, digamos, después de una posguerra y tal, de los 50 a los 60 era todo más divertido y tal y cual. Los años 70, realmente si lo miras desde una perspectiva, son años un poco oscuros, son oscuros, o sea, avanzamos, pero es muy oscuro. ¿Por qué es oscuro? Pues mirar, es una década llena de conflictos, hay un montón de guerras, está pendiente, tiene que terminar la guerra, la famosa guerra del Vietnam. Tengo todavía la imagen en la tele cuando ya se acaba la guerra de Vietnam, están en Saigón, se tienen que ir los americanos, hay un helicóptero en la azotea de la embajada americana y todo el mundo intenta agolparse allí para salir. Al final tiran los helicópteros para que no lo cojan los comunistas, los de Vietcong y tal, ¿no? Es las mismas imágenes que vimos en Afganistán hace poco, lo mismo, la misma mierda, igual. El conflicto en Medio Oriente, o sea, es que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Pero, ¿qué sucedió? Sobre todo, lo que marcó todo fue una crisis energética bestial. Y diréis, coño, esto parece lo de ahora, ¿no? No, en ese momento también es como lo de ahora, una gran trola que se montó que fue el fin del petróleo. Nos vendieron a todos que se acababa el petróleo realmente, es decir, que no íbamos a tener ya más gasolina. Además, todo lo que conlleva el tema del petróleo, ¿no? Plásticos, o sea, imaginaros un mundo sin plástico, ¿no? Sin fibra de vidrio, sin componente, o sea, bueno, es que dependemos realmente de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por cuestiones políticas meramente, porque quien manejaba el cotarro eran los árabes y para forzar a los israelíes y a los americanos y a los europeos y tal, nos cierran el grifo a todos. Y entonces empieza una crisis energética, ¿no? Que es la crisis del petróleo del 70 y tantos, ¿no? En la cual es muy famosa las imágenes, los americanos yendo con sus carrazos ahí empujándoles a la cola de la gasolinera y tal, ¿no? Luego abrieron el grifo y se acabó la crisis del petróleo, ¿no? Pues como va a pasar aquí ahora, después de habernos jodido la vida, llegará un día alguien y dirá, pues esto todo es mentira, vamos a seguir. Bueno, pues eso pasó en el año 70. ¿Eso qué influenció? Hubo una inflación mundial bestial, os sonará también el rollo, ¿no? Con unos problemas, digamos, sociales muy gordos, fue una década muy revuelta en tema de terrorismo, la Baader-Meinhof, la Brigate Rosse, aquí la ETA, fueron los años también, empezaban al final ya los años de plomo y tal, ¿no? El telón de acero, Pacto de Varsovia, la OTAN, la Guerra Fría, todo esto estaba en su auge total, ¿no? Su auge y a la vez a su fin. Entonces todo esto marcó la industria, todo, ¿no? Todo este rollo viene a que cómo surge esta moto. Bien, Ducati en aquella época era una marca que al final tuvo que ser comprada
por la empresa estatal, como nuestro antiguo INI, el Instituto Nacional de Industria, ahí se llamaba el ENI, Empresa Nacional Italiana, la ENI, ¿no? Entonces la ENI pilló todas las empresas, todo, la distribución, bueno, la Jeep, todo, o sea, fábricas, Fiat no, porque vendía suficiente como para poder ir sola, pero un montón de marcas de moto fueron compradas por la ENI, lo que ellos creían que merecía la pena, el resto sucumbieron, y una de ellas fue Ducati. Entonces Ducati, en aquella época, habíamos empezado en los 70 con grandes motos, como el motor en L, que empezó con la 750 GT, que son todos motos del 72, 73, pasamos del monocilíndrico al bicilíndrico. Sale la 750 SS, 900 SS, posteriormente Dharma, 860, todo eso. O sea, la edad de oro de Ducati, pero que al mismo tiempo sufre la entrada del japonés, precios, la fiabilidad, que era carísimo producir un motor en L con eje Rey, que era muy, muy caro producir estos motores, ¿no? Entonces, en ese momento, el importador americano de Ducati, que es Berliner, que es el responsable del diseño y fabricación de un montón de motos, por ejemplo, una moto tan tonta como la Scrambler, es una petición de Berliner para el mercado americano, que luego pues realmente triunfó en toda Europa. Fue el responsable de pedir el proyecto Apolo de motor de cuatro cilindros en L, ¿no? Con 100 caballos para un proyecto para la policía americana, pues fue el culpable. Y él es el culpable también, le pide a la fábrica que quiere una moto, digamos, económica, que sea un twin pero paralelo, como hacen los ingleses, que se están también muriendo ya, y como están entrando los japos, porque los japos no entran al principio con motores de 2 tiempos, ¿vale? Eso viene luego. Entran con copias de los motores británicos twin paralelo. Son copias de las BSA, copias de las Triumph. Tienes, por ejemplo, una de las primeras Kawas, esta famosa W, pues la primera, y son copias, calcos completamente. Entonces, eso va machacando el mercado, y el importador americano dice, mira, yo no puedo vender tus motos en L porque son muy sofisticadas, son muy caras, hazme algo pa' populacho, o sea, para la gente para que pueda comprar. En ese momento tiran de Taglioni, que ya estaba ahí, le dicen, venga, diseña y tal y cual. Hace un motor twin paralelo, lo enhebra, digamos, para decir de alguna manera. Esto son versiones contradictorias porque, por ejemplo, yo he leído en sitios que es Taglioni el que inicia el proyecto, y por otra parte he llegado incluso a leer que era un proyecto fin de carrera de unos estudiantes de ingeniería. O sea, yo creo que lo mezclamos todo y sale, porque el resultado fue tremendo, tremendo. ¿Qué pasó? Que llega un momento Taglioni que dice, esto es irracional. O sea, por no decir, questa una merda, io no ando a fare questo, porca vaca, no. Entonces se retira. Pero la directiva de Ducati, que son funcionarios del Estado, dice, no, hay que continuar, Así que continúan, sacan la moto, sale en el año 75, estoy viendo la chuleta, En el año 75, año en el que nosotros en España se muere Franco y se inicia un periodo hacia la democracia, lo que posteriormente se llamaría la transición, ¿vale? Pues en el año 75 sale al mercado la primera moto con motor para la que se llamaba GTL o GTV. Se hizo en versión 3,5 y en versión 500. Era una moto que además tenía dos características. El chasis no era de doble cuna, digamos que era una derivación de los monocilíndricos, fijaros, Entonces tenía una viga central, de la cual salía una viga descendente, en el cual salen dos cartabones que cogen el motor, tipo como las monocilíndricas. De hecho, en España, ese chasis se utilizó para hacer la Forza, ¿os acordaréis? Bueno, era el mismo chasis y ahí se ponía un monocilíndrico, ¿no? Lo apañaron porque había tal excedente de chasis que no sabían qué hacer con ellos, que utilizaban motores monocilíndricos para sacar la Forza, por ejemplo. Aparte de eso, el diseño de lo que es la carrocería utilizan a Giugiaro, porque en Italia podemos hacer una gran mierda, pero por lo menos que haya diseño, glamour y estilo y diseño, ¿no? Entonces la hizo Giugiaro. Entonces la ves que es muy parecida a la 860, que también es diseño de Giugiaro, es calcada, ¿no? Posteriormente, cuando sale la primera Panta, hace un modelo que es la TL, que es otro desarrollo de ese diseño, que es de Giugiaro. Bueno, entonces, pues mira, si es de Giugiaro, coño, tiene que estar de puta madre, ¿no? Pues a pesar de eso, no engañaron a nadie. Era una moto que en su momento era submotorizada, o sea, sobre todo en la versión 3,5. En Italia ya sabéis
que hubo un momento en el que se fabricaban motos, o sea, el modelo grande, pero luego había el modelo pequeño por cuestiones fiscales. Es decir, tú te comprabas una 3,5 y no pagabas impuestos. Comprabas la 500 y te metían la de Dios. Entonces ya está. Eso era el mercado que tenía. Por lo demás, era una patata de moto. Pesaba igual que una 500, pero submotorizada. Le faltaba a lo mejor 15, 16 caballos. ¿Qué pasó? Bueno, pues evidentemente dio muchísimos problemas congénitos al diseño ya propio del motor. Dio problemas de bomba de engrase. Dio problemas precisamente del tema de la distribución, porque el principal problema era no había engrase suficiente en la parte de arriba, digamos, donde estaba árboles de, no, donde estaban balancines, árboles de leva y tal, entonces se estropeaban, o sea, no había lubricación, se estropeaba. Y otra gran parte de la culpa fue el propio encendido, que entonces era un encendido a platino. Y también la otra parte de la culpa es los grados a los que está, digamos, calado el cigüeñal y cómo da. Sabéis que hay 180, 360, que ya en los británicos ya sabéis que existe hay motos con el mismo motor que tienen calados diferentes y son motores totalmente diferentes. Bueno, pues esto es lo que pasó. El calado que pusieron provocaba una serie de vibraciones bestiales que provocaba, digamos, hasta roturas, ¿no? Bueno, entonces es un fracaso y llega el año 77 y entonces le dicen llega el funcionario de turno, le dice a Taglioni: prego, prego, por favor, prego, por tu madre, vale tu mamá, arréglame esta mierda y tal. Y entonces, claro, Taglioni era otro trabajador. Taglioni, mientras estaba desarrollando, ya llevaba tiempo desarrollando, cuando abandona este proyecto y ve la necesidad de que hay que hacer un motor, digamos, pequeño, moderno, eficaz, de coste de fabricación relativamente económico, es cuando diseña la Panta. Está haciendo la Panta. Y van al despacho y dice: toc, toc, ingeniere, prego. Dice: coño, no me molestes y tal, ¿no? Dice: por favor y tal. Entonces lo llevan allí, el tío hace un rediseño de la culata y mete la instrucción Desmo. Desmo. ¿Qué es el Desmo? Pues mira, esto es el Desmo, ¿veis? Esto es un árbol de levas, Desmo de una 1000, ¿de acuerdo? Bien. ¿Veis que tiene 1, 2, 3 y 4 lóbulos? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto comanda dos balancines, ¿vale? Uno arriba y otro abajo. Entonces uno va comandado, que es la apertura, y otro es el cierre. Aquí tenemos admisión y escape. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay muelles, Taglioni decía: al máximo no mangia niente y al mínimo no si sente. Es decir, no roba potencia y es silencioso, que es lo que necesitaba. Entonces, con esto ya puedes hacer virguerías de verdad, o sea, de encontrar rendimiento. Y eso es lo que por ahí. Más luego intentan mejorar cosas, pero bueno, ya era tan mala la fama y tal que la cosa no despegó, incluso con la famosa culata Desmo. Ese momento también, para hacerlo más apetecible y tal, vuelven a utilizar el diseño italiano y entonces echan mano de Tartarini, otro diseñador, que es el que diseñó la Dharma 900, el famoso Colin y tal. Pues todo eso lo meten en la 500 para hacerlo más comestible y vendible, ¿no? Tenías una piccola Dharma, ¿no? Ya te quisiera yo, pero bueno. Bueno, el caso es que no triunfa. Gracias a Dios, la Panta está lista y la Panta la saca y es el petardazo ya, y es lo que, entre comillas, salva a Ducati durante un tiempo, hasta que finalmente la horda japonesa es tan vasta y tan fuerte, no pueden. En los años 90, 89, Ducati, fijaros, en el último año de funcionamiento de Ducati como una empresa estatal, fabrica 25 motos, que es la famosa F1, 25 motos, producción anual para todo el mundo. Llegan los Castiglione, la salvan prácticamente la desaparición, y es el inicio de toda la Ducati actual. Bueno, ¿qué pasa con nuestra pequeña Desmo? Nuestra pequeña Desmo es abandonada en Italia, pero tenemos entonces en España, y en España, que estaba Mototrans, que fabricaba Ducatis bajo licencia, es decir, las hacían allí en Barcelona, en Almogávares, ahí está, y hacían las motos bajo licencia. Entonces, al principio trajeron todos los monocilíndricos que conocéis, se desarrollaron modelos españoles de verdad porque las cotas de la carrera y el diámetro eran diferentes de las italianas. Nosotros aquí, por ejemplo, apenas tuvimos lo que denominamos cárter ancho al final, en lo que era el 3,5, pero por ejemplo jamás tuvimos la cilindrada del 4,5, jamás vino el Desmo. Atención, en Barcelona se fabricaban también motores monocilíndricos Desmo para Scrambler, que luego se exportaban a Italia y al mundo. Pero oficialmente en España no tuvimos el Desmo aquí nunca en monocilíndrico.
nos paramos en la famosa 24 horas y lo último que se hizo fue la Forza, que se hizo con los excedentes de chasis de las Twin, de la GTV GTL italiana, y el último ya moto que se hace es la última Vento preciosa Italia y se acabó la historia. Al mismo tiempo, ven que tienen que ofrecer algo nuevo, que se están quedando estancados. En España en concreto no entran los japoneses porque tenemos un proteccionismo que impide la importación, digamos, de material fabricado en el extranjero, por decir una manera, más bien asiático, por decir japonés, ¿no? Porque sí se podían traer, sí venían motos británicas, por ejemplo, sí venía la BMW, pero lo que eran japonesas no, la única manera que podías tener una japonesa era si te la traías desde Canarias, porque como Canarias tenía estatus de Puerto Franco, ahí descargaban Hondas, por ejemplo, Boldor y todas estas, que se vendieron y matricularon en las Islas Canarias, y cuando tú conseguías traerte una, además de tener un calvario administrativo de la hostia, pagabas lo indecible, o sea, pagabas otro tanto de moto en impuestos. Pero curiosamente sí podías traerte a lo mejor una Magna porque lo consideraban francés, claro, costaba un cojón. Bueno, en ese momento Ducati también comercializaba aquí la 7,5, la GT, se comercializaba la Dharma, pero claro, eran motos muy caras, muy caras. Entonces Mototrans decide hacer una moto, digamos, grande, para la época, para los españoles. Y entonces se trae directamente ya la segunda evolución, lo que se llamó aquí la Twin y la Desmo, que en Italia era la GTV Desmo, ¿vale? Que la gran diferencia que había, como os dije, era que ya el chasis, aparte de poner la culata Desmo en el modelo Desmo, en la Twin seguía con la misma porquería que había en Italia, pero el chasis lo habían cambiado y habían cogido la evolución. El chasis era muy bueno, era un doble cuna en vez de un simple tubo, como era la GTL, como era pues, el de la Forza. Y entonces sobre el papel, bueno, pues se podía hacer. Pero claro, ya venía viciado de Italia. Meten las motos tal cual, tal cual. O sea, se vendieron Twins, pero por un tubo, por un tubo. ¿Por qué? Porque era una moto grande, asequible para el español. Y además, joder, cómo mola, tal. A ver, era mucho colorín y estaba bien. Y luego ya, cuando apareció la Desmo, con esa estética de la Dharma y tal, pues ahí lo petó. ¿Qué pasó? Heredamos los problemas de Italia. Problemas del calado, el encendido por platinos, el engrase, soldaduras, que luego ya veréis en la serie qué pasa con las soldaduras. Un desastre. Se venden y según se venden se van recogiendo. Es más, la mayoría de los mecánicos que digamos que empezaron a trabajar en los años 70 y pico y tal, aprendieron arreglando motores Twin. Era tal la debacle que según se vendían, la gente las devolvía y entonces se hizo una campaña de garantías bestial. Pero cambios de motores, reparaciones de motores. Yo tenía mi amigo gallego que me hacía los motores, me contaba. Yo trabajaba en la Perkins. La Perkins era una fábrica de motores diésel. Más bien acondicionaban diésel y también hacían motores diésel para motorizar, pues, los camiones y sobre todo camiones, porque no había coches diésel, era todo de transporte. Dice, por la mañana iba a la Perkins y por la tarde me iba al taller de no sé qué y hacía dos, tres Twin o Desmos y tal. Dice, yo aprendí mecánica con la Twin y la Desmo. Están muy bregados porque han tenido que inventar y hacer movidas que te cagan. ¿Qué pasa? Pilla muy mala prensa. Cuentan oyes que cuando prueba la Ducati 500 Desmo, la primera, la que era naranja, la puso a parir, lo cual le valió que fuera vetado per secula seculorum, digamos, en Mototrans. No pudo probar más motos para Mototrans porque les habían ofendido y les habían jodido todo el invento. Bueno, en un último intento de salvar la movida, meten el modelo electrónica, la 500 Desmo electrónica, os acordaréis, es blanca, tiene unas rayitas naranjas y como cambios tiene encendido electrónico, se acabaron todos los rollos, se cala de otra manera, se avanza de una manera que permite eliminar los problemas de calado, digamos, congénitos del cigüeñal, eso para empezar. Con lo cual evitamos también vibraciones y calentamiento, pero además intentamos mejorar la bomba de aceite y le metemos unos circuitillos con radiador aparte, que son una risa, porque a mí me recuerdan a los radiadores de los 2 caballos. De hecho, nosotros en la Spanta al principio montábamos radiadores de 2 caballos, del mismo o de una Desmo, porque era del mismo tamaño. La moto mejora muchísimo. Noyes cuenta, Noyes para mí es una referencia. Quiere probar la Desmo. Claro, debido a lo que largó con la prueba anterior, no le dan una moto para probar. Entonces
Noyes tiene que coger y pedirle a un amigo suyo en Barcelona que le deje una moto. Realmente no era un amigo, era un concesionario que había. Y entonces cuenta la historia, coge la moto, se va de Barcelona un fin de semana, vamos a poner 3 o 4 días. Se va en marcha desde Barcelona, atraviesa toda Francia, se va a Calais, coge el ferry, entra en Gran Bretaña, le inscriben en una carrera de producción de las que hay 1 millón, y había, ahora habrá menos, pero hay también, ¿no? Y de las cuales Noyes ya había corrido en su tiempo en una carrera de producción y mete a la 500, o sea, vamos, le quita el equipaje, se pone el mono ala, y dale. Bueno, gana la manga. Creo que corre 2 carreras. Una la gana, creo recordar que una la gana, por no decir las dos, pero vamos, queda de puta madre. Acaba la carrera, mete el equipaje y se vuelve en marcha con ella. Llega a Barcelona, hace el artículo y dice, esta moto, o sea, literal, es estratosférica, es la hostia, ¿no? No dijo la hostia, ¿no? Pero bueno, dijo, esta moto es la hostia. Y entonces dice, no tiene nada que envidiar a cualquier producto japonés, han solucionado todo, te vale para todo, la genuina leitmotiv de Ducati, o sea, te puedes ir a comprar el pan, hacer un viaje o ganar una carrera. Eso era una Ducati básicamente antes. Ahora no, ahora es muy complicado. Era tarde ya, porque ya el mercado español estaba muy viciado, no vendieron, a pesar de que hicieron un producto totalmente potable, ya no había a quien engañar. Y entonces, Mototrans, por otra parte, otra de las cuestiones características de los años 70 es la gran movilización social. Mucha, digamos, intranquilidad laboral. Los sindicatos organizaban y tal, bueno, os digo, unas marchas, unas huelgas salvajes, incluso con violencia. Hace poco, hablando con una persona que sigue el canal, hablando de este tema, me comentó que él había sido testigo de cómo habían entrado en Mototrans y lo habían devastado. O sea, pero vamos, lo que es tirar todo, no te voy a decir que prendieron fuego, ¿no? Porque ya es exagerar, pero vamos, que lo descojonaron entero. Mototrans entra en concurso de acreedores, parte de la plantilla entra en Sanglas, con lo cual luego es absorbida por Yamaha cuando Yamaha compra Sanglas. Y Mototrans en ese momento era propiedad del Banco Español de Crédito, el Banesto, famoso Banesto, y desaparece, y se acabó. Y entonces es el fin de Mototrans. ¿Fue la Desmo el fin de Mototrans? Parte, pero bueno, ya estaba todo mal. O sea, ya la industria motociclista española estaba, bueno, como mucha industria en general, ya estaba tocada del ala en aquel momento. Luego vendría la reconversión, la naval, la industria, la siderúrgica y tal, y bueno, intentamos recuperar un poco. Luego vino la Unión Europea y a tomar por culo. Vale, dejamos ahí la historia y entonces volvemos a lo mismo. Llego y digo, ¿cómo empieza? ¿Por qué de pronto decido hacer esta moto que es un cencerro? Porque sí es verdad, vamos, a mí me afectó. No porque tuviera ninguna, porque es que nunca me llamó la atención. ¿No? Me parecía que era de un mundo distópico, de un mundo paralelo a Ducati. A mí me daba igual, vamos, o sea, me daba igual, ¿no? Y es más, cuando yo trabajaba para Ducati montando la red de concesionarios en el año 90, la Twin y la Desmo todavía coleaban. Cuando tú hablabas con la gente a la que querías convencer para que fuera concesionario, todavía me acuerdo, la 24 horas, que también dio mucha lata, dice, la Twin, qué pesadilla, que todavía se acordaban, 15 años después, se acordaban, porque mucha gente perdió muchísimo dinero con la moto. Entonces nos costó introducir la nueva Ducati, eso que se habían olvidado del periodo Panta, se habían olvidado, porque la Panta fue sencillamente la mejor moto del mundo en su momento, punto, no hay discusión. Entonces, no había nada que hacer. Bueno, entonces, ¿cómo empieza? Pues de pronto hablando con un amiguete mío, Carlos Colás, que le conozco desde hace casi 30 años, cuando tenía el Club Ducati Madrid, aquí en Madrid, que les conocí, no me acuerdo cómo les conocí, es cuando yo empezaba ya a trastear con las motos y restaurábamos, hicimos un pequeño garitín, restaurábamos motos y éramos todos unos fanáticos de Ducati, ellos tenían Dharma y tal, yo entonces empezaba con monocilíndricas de Ducati. Un día estoy en casa de uno de ellos, eran 3 hermanos, ¿no? Entonces entro en casa de uno de ellos, tenía una especie de jardín, un patio, y de pronto veo, pero arrumbada, contra la pared, y digo, hostia, ¿qué tienes ahí, tío? Y de pronto veo que es una 750 Sport del 73, la amarilla. Joder, macho. Entonces ahí ya pillé, digo, de ahí ya no salí. Y no paré hasta que me la vendieron. La moto realmente era un motor y un chasis, no había nada más. Había estado funcionando y tal, pero la habían dejado ahí arrumbada, ¿no? Había bastante óxido y tal. De hecho, para poder restaurarla tuve que comprar una 700 GT más o menos completa, prestada de aquella manera para utilizar piezas y tal. Bueno, ese es el motivo por el que les conocí. Me restauraron esta 750 Sport, hicieron todo el curro y tal. Yo en ese momento estaba ya también empezando a traer piezas, a conseguir piezas,
para las Ducati modernas y entonces pues conseguía todo el material. Yo me acuerdo que lo más difícil fue el colín, que no existía. Tuvimos la suerte de poder encontrar a otro señor que lo tenía, nos lo dejó, sacamos molde, hicimos la pieza. Bueno, al final la hicimos. Os dejo aquí unas fotos de la moto como era, porque era una preciosidad. Esta moto al final acabó en un museo. Me la compró un holandés que la utilizó para hacer rutas exóticas por el Levante con motos de los 70-80. O sea, te ibas, alquilabas la moto y una de ellas era mi Sport. Esta moto luego me entró el siroco y digo, la voy a recomprar, pues la voy a recomprar, porque ¿cómo puedo dejar perder esto? Pero ya la había vendido y ahora mismo está en un museo británico allí enseñando al mundo la grandeza de Ducati. Bueno, entonces Carlos un día, no sé, hablando con él, me dice, sí, que tiene una Desmo, que ha estado ahí y tal, y me manda un vídeo, que es este. Es la subida a Colombres, no sé de qué año. Ese ruido, ¿no veis ese ruido que es? ¿No? Que parece que viene, no sé, de un avión de combate, ¿no? Pero es potente pero pausado, ¿no? No sé, tío, me hizo, ¡pah! Hay que hacer una. Me gustó, me gustó. Y además, ese halo que tiene de moto de mierda, no sé, me gustó, ¿no? Sobre todo porque sabía la polémica que iba a crear, ¿no? Joder, tío, ¿cómo te metes a esto? Y eso a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta coger y decir a la banda, yo lo he hecho, tú no. Yo no tengo la culpa, macho. No tengo la culpa, a mí me mola. Eso a mí me motiva. Cada vez que me dicen, "Pff", bueno, hay de todo. Realmente tengo que decir que a nivel general tengo muy poquitos haters. Muy poquitos haters. Entonces no debo ser buen ni youtuber, ni comunicador, ni nada. Pero a la gente, por la regla general, le gusta mucho lo que hago, ¿no? Pero tampoco me ciño a hacer, en el caso de motos, digamos, ya antiguas, clásicas, no me gusta hacer restauraciones, ya las hice en su momento y es muy aburrido restaurar, es muy aburrido. Y sobre todo casi son más criticadas que una interpretación, porque siempre llegan los expertos de turno del tema diciéndote que esto está mal, esto tal, esto. Cuando tú haces una interpretación de algo, ¿no? Lo que luego la llaman un resto mod, ¿vale? Pues una interpretación. El caso de clandestina, ¿no? O sea, hice ahí una herejía del copón, ¿no? Con una Bultaco, pero gustó. Podía ser perfectamente una Bultaco que se podía vender pues actualmente, ¿no? Pues esto es lo que pretendo hacer con la Desmo. Empecé a buscar información de, ¿alguien realmente había corrido aparte de Noyes con la Desmo? Pues claro, va dirigido hacia lo deportivo. No vamos a hacer una moto moñas, vamos a hacer una moto de carreras, pura y dura. El objetivo es optimizar, hacer fiable y potente dentro de lo razonable el motor con una parte de ciclo mejorada con técnica del siglo XXI, bueno, del XX también, finales del XX, porque tampoco ha avanzado mucho, con una pinta clasicota, bien, bonita, espectacular, que llame la atención, ¿no? Y bueno, así que empecé a investigar. No hay mucha gente realmente, no hay mucha información. Debe ser que la consideraban tan mala que no merecía la pena, ¿ves? Es que no merece la pena, joder. Bueno, pues no. De pronto un día, buscando, me encuentro que un australiano loco que se llama Epicycle, que es el genuino de estos que te encuentras en Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Que como están absolutamente aislados y tal, se lo hacen todos, hacen motos, pues no sé, neozelandés, Britain, por ejemplo. En Australia un montón de gente, la Trisley, vamos, un tío que cogió un cárter de Ducati y le metió 4 cilindros y 4 usando el cárter de los cilindros. O sea, son la hostia, se lo hacen todos, ¿No os acordáis de la peli Bob Monroe? Que el tío se hacía los pistones y se meaba en ellos y tal y cual. Eso es lo que hace en Australia. Bueno, pues este tío rehace todo. Hace un cigüeñal nuevo en CNC, o sea, lo mecaniza, no es de fundición como el original, le mete otras cotas, la sube a 709, o sea, que hace otras cotas. O sea, realmente lo que ves es una parte externa de un Desmo, pero que internamente le ha mejorado absolutamente todo. Bomba de gran caudal, radiador grande, juega con los desarrollos, tal. Bueno, la moto consigue, atención, llega a los 90 caballos. Toma ya, 90 caballos. Le hace en la parte delantera, porque no solo se va a quedar el motor, una suspensión alternativa de estas que le gustan mucho a los de las antípodas. Y bueno, la utiliza en carreras encuestas y en velocidad. Cuenta la historia que, bueno, machacó un montón de egos. Bueno, hasta que un día pues rompió.
¡Pam! Entonces la dejó en su taller ahí tirada porque se dedicó, era tan bueno el tío que lo ficharon para varios equipos de Superbike con Ducati en el tiempo ya de las 851, tal cual. Luego he sabido que murió hace relativamente poco. Era un genio, sencillamente un genio. Os dejo ahí unas fotillos para que las veáis. Es la muestra que se puede, si quieres, y piensas, y sabes, si vuelves a pensar, puedes hacer cosas guays. ¿Qué más? Bueno, luego dije, bueno, y algo más, como el chiste aquel, ¿no? ¿Pero hay alguien más? Digo, sí, claro, hay algo más. Entonces metí en, no sé, una web, un foro que luego acaba en una web de unos holandeses que se dedican a modificarlos y tal para correr en las Ducati Club Races, por ejemplo, donde hemos corrido nosotros con la RAD, y que eso, un día ya hablaré de eso, es unas carreras un fin de semana en Assen, en la que os puedo decir que hay 500 inscritos y hay 1 millón de carreras con un montón de categorías. Preferentemente son todo con Ducatis, pero hay en algunas categorías como Batalla, las Twin y tal, que las siguen haciendo, donde dejan otros bicilíndricos de otras marcas, y bueno, es realmente espectacular. Yo os invito, os emplazo a que vayáis a verlo alguna vez, porque, o sea, es espectacular, ¿no? ¿Ves cómo se funciona en otras civilizaciones, ¿vale? No como la nuestra. Bien, entonces empiezo a ver qué hace el tío, ¿no? Veo que para empezar, pero eso ya lo había hecho, Epicycle lo había hecho una conversión a embrague en seco, había hecho también lo que es alternador, porque claro, van aligerando más, alternador, lo hace también que no sea bañado en aceite, que sea en seco. Dije, concho, tengo que pillar cómo se hace el embrague en seco, que vamos a ver si lo logramos hacer o no. Más o menos tenemos una idea o la vía de cómo hacer, pero vamos a ver si se puede. Total que empecé a ver cosas y le pedí información. Tardó más de un mes en contestarme, pero me contestó. No tuvo ningún problema en contarme absolutamente todo lo que había hecho en su motor, que era compatible, que no era compatible. De pronto descubrí que ellos utilizan las cajas de cambio de la Panta, que para hacer el embrague en seco tienen, bueno, el eje que realmente va al embrague, donde sujeta el tambor, es más largo, con lo cual pueden utilizarlo para hacer el cierre por detrás, meter un retén. Bueno, estoy todavía estudiándolo, porque me ha metido la Biblia allí y viendo pues muchas cosas, como utilización de válvulas de Panta, que me he quedado sorprendido porque ya hemos visto diámetros, estamos hablando de diámetros de admisión de 36, estamos a un nivel de la Panta. O sea, realmente es como si se hubieran autosaboteado. Arriba había válvulas de diámetro de puta madre, pero sin embargo los conductos son de tanto de admisión como escape son ridículos. Es como si como si cuando lo diseñaron dijeron, no, no, vamos a hacerlo bien. Claro, se nota que lo habían hecho funcionarios. Claro, eso. Es hijo de funcionarios esa moto. ¿Qué más? La caja de cambios que se puede colocar, con lo cual los tetones y tal es más resistente. Bueno, un montón de cosas que estoy analizando para ver, porque sí me gustaría hacer un más allá del Desmo. O sea, lo que quiero es, no quiero ni quedarme en hacer cojo el Desmo, hago una moto de cara para dar 4 rulos a la bañeza o tal, ¿no? Sino intentar ir más allá. Me gustaría ir más allá. Da igual, y si se rompe, pues se rompió y ya veremos cómo lo hacemos para que no se rompa. Me gusta, este tipo de retos me gusta muchísimo. Empecé a mirar por ahí, es que me empecé a volver loco. Porque digo, venga, empecé a pillar material y tal. Y entonces un día, porque mucha de la culpa de esto la tiene el Wallace. El Wallace empiezas a brujulear y ves una serie de cosas que si tienes visión, muchas cosas que parece auténtica mierda y chatarra, pueden hacer unas cosas que te cagas. Lo bueno de la Desmo y de la Twin es que está muy devaluada, con lo cual de momento encuentras material a buen precio, pero esto pasa como en la bolsa, es decir, y las burbujas de todo tipo, ¿no? De pronto hace alguien movimientos, todo se empieza a encarecer y de pronto un tío cree que tiene oro, ¿no? Claro, si tú lo quieres, lo pagas, porque no hay 40 sitios donde buscar. Realmente es oro porque no hay. No es oro porque realmente nadie lo quiere. Pero claro, cuando lo quieres y hay mucha gente que lo quiere, la oferta y la demanda. No vamos a explicar. Bueno, el caso es que encontré una moto, me la quitaron por no decidirme. Encontré otra en Cartagena, además es de una persona muy maja, encantadora, que también es piloto, tal, me contó, es una moto que a su vez compró como desguace para otra que él tenía, y nada, la traje a Madrid, y bueno, ahora la vais a ver, empezamos, es una Desmo, que en principio parecía que era una electrónica, con lo cual digo, hostia, ya tiene el encendido, tal, y no es una electrónica,
es una normal, con lo cual tendremos que rehacer todo. Pero cuento con la experiencia de Carlos Colás, que ha hecho la suya. Ya ha ido él mejorando las faltas que venían en el diseño original, que junto con la información que me han dado los holandeses, pues vamos a mejorar, vamos a hacer un motor fiable con una potencia. Ellos declaraban en su momento 50 caballos, me parece un poco exagerado a semejante zarrio, pero bueno, si llegamos a los 50 caballos, pues tela, porque ya indagando de pronto me contó Carlos, hay una persona que tiene unos pistones de alta compresión que resulta que los ha mandado fabricar a un fabricante alemán, que yo ya había metido sus pistones en mi Alfa Romeo. Digo, coño, pues ya está. Entonces, vamos a hacer eso. Escapes vamos a hacer a mayor diámetro, evidentemente vamos a hacer todo coherente con la entrada. Por ejemplo, de origen montaban la MAL 30, MAL hecho en España, bajo licencia también, que era otra patata, pero luego como gran, ¿cómo se dice? Plus que tenía la Desmo, le metió unos de los 2 de 30. Esos carburadores que según estés en la playa o en la montaña dicen, voy bien, no voy bien, tal, bueno, pero bueno, dan chicha, ¿no? Entonces nosotros no, vamos a empezar directamente con 32, tecnología japonesa, carburadores de compuerta plana, escape, ya hemos estado mirando medidas, vamos a hacer un 2 en 1, que es esa fórmula jamás falla con un bicilíndrico, jamás, porque te hace girar arriba, que es lo que necesitas. No, no necesitamos par. Bajaremos de peso. Vamos a meter en la parte ciclo una horquilla de una Monster, y en la parte de atrás quiero pasar los dos amortiguadores a cantilever, un solo amortiguador. Todo pasado a llantas de 17 pulgadas, con medidas, bueno, como es una pequeña 500, meteremos atrás 160, que está bien. Podríamos haber metido 150, pero bueno, que haya goma, 160, 120, 60, con discos de 320, o sea, vamos, no sé si andará mucho, pero que vamos, que te voy a discutir el último centímetro, eso está claro, que voy a plantar allí, y tú no, y tú te irás recto. Bueno, total, que lo bueno de esta moto además es que me ha servido para limpiar el trastero de Isabel, de la guapísima, porque he pillado un montón de material que tenía ahí almacenado, y lo voy a colocar en esta moto. Tiene muy buena pinta el proyecto, me gusta y creo que va a llamar la atención. Tengo todavía un pequeño embolago de cómo la voy a pintar, pero me gustaría realmente que fuera algo muy espectacular, muy chillón, ¿no? Ya que nos hemos metido con la mayor mierda de Ducati, pero que por lo menos, pues eso, como Tartarini, como Giugiaro, pues esto es como Peppo, como Pepini. Pepini ha hecho esto, man. Qué belleza, Macazzo y tal, ¿no? Pues ya está. No hay más que decir, que disfrutéis esta nueva serie que iremos haciendo poco a poco. Y bueno, creo que la moraleja es, haz lo que te dé la gana y que ladren, como decía Don Quijote. Sancho, ladran, luego cabalgamos. Así que ir por la vida. Bueno, que disfrutéis. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.